Hoy vamos a hablar de un término técnico, persona muy rica y ostentosa, como dice el refrán chino, con un paño en la cabeza. Soy el más rico del mundo. Aquí se encuentra el rascacielos más alto del mundo, el centro comercial más grande del mundo, el mercado de comercio de oro más grande del mundo, una de las mayores obras de transformación terrestre, la isla Palm Jumeirah. Además cuenta con las mascotas más caras del mundo cuyo valor alcanza los 8 dígitos, los aviones privados, llamados villas voladoras, los coches de lujo y los yates son innumerables. Estos los Emiratos Árabes Unidos, EAU, esto es Dubái, un mundo lujoso y fantástico rodeado de conflictos armados. En 2024, el PIB de los EAU alcanzó los 514.1 mil millones de dólares estadounidenses, convirtiéndose en uno de los países más codiciados por los multimillonarios del mundo como lugar para vivir. Actualmente, el país cuenta con 81.200 millonarios en dólares estadounidenses, 237 mil millonarios en dólares estadounidenses y más de 20 magnatas con activos superiores a los 1.000 millones de dólares estadounidenses. ¿Por qué un país desértico puede ser tan atractivo? ¿Cómo se convirtió en una de las ciudades más ricas del mundo? La respuesta quizás no sea el petróleo, como muchos imaginan. Detrás de su apariencia brillante, no solo es un caldo de cultivo para traficantes de drogas y lavadores de dinero, sino que también oculta un lado oscuro que no quiere ser visto. Hoy vamos a hablar del océano y explorar Dubái. Es necesario aclarar que los números arábigos no fueron inventados por los árabes, mientras que Oriente Medio es la región donde vive la mayoría de los árabes. Según la definición principal, Oriente Medio está compuesto por 17 países, con un área total de más de 15 millones de kilómetros cuadrados y una población total de aproximadamente 490 millones de personas. Los habitantes profesan principalmente el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Dubái, de la que vamos a hablar hoy, es un emirato de los EAU. El nombre completo de los EAU es Estados Árabes Unidos, formado por la unión de 7 emiratos. Sin embargo, cada emirato ejerce básicamente un gobierno autónomo y tiene una gran autonomía en aspectos como finanzas, legislación e impuestos. Las funciones del gobierno central se centran en unificar la moneda, gestionar asuntos exteriores, defensa y seguridad, así como representar al país en asuntos internacionales, por ejemplo, participar en la Feria Aérea de China. En los EAU, los dos emiratos más importantes son Abu Dhabi la capital y Dubái. Además de contribuir con el 80% del PIB total de los EAU entre los dos, sus emires controlan el máximo poder del país. Según las regulaciones de los EAU, el presidente es el emir de Abu Dhabi, mientras que el primer ministro es el emir de Dubái. Es curioso que todo Oriente Medio, incluyendo la mayor parte de los EAU, tenga un clima desértico tropical. Un lugar que la gente suele describir como tan árido que ni las aves ponen huevos. Pero lo envidiable es que la región tiene una riqueza excepcional en recursos de gas natural y petróleo. Las reservas de petróleo alcanzan más de 50 mil millones de toneladas, lo que representa el 58% de las reservas totales del mundo. Las reservas de gas natural son de 75,8 billones de metros cúbicos, superando el 40% de las reservas probadas totales del planeta. Entre ellas, Arabia Saudita tiene aproximadamente 36,6 mil millones de toneladas de reservas de petróleo y 7,5 billones de metros cúbicos de reservas de gas natural. Los EAU tienen unas reservas de petróleo de alrededor de 15 mil millones de toneladas y 7,7 billones de metros cúbicos de reservas de gas natural. Como dice el refrán chino, el hombre sin culpa es culpable por poseer un jade precioso. La posesión de recursos valiosos atrae problemas. Esta es una de las razones por las que Oriente Medio sufre constantemente conflictos armados. Pero las exportaciones de petróleo de Dubái solo representan el 1% de su PIB. Aproximadamente más de 1.1 mil millones de dólares estadounidenses. Su lujo y riqueza provienen en mayor medida de modelos económicos diversificados como el comercio, la logística, las finanzas y el turismo. Sin embargo, antes de ser colonizado por Gran Bretaña y antes del descubrimiento del petróleo, Dubái era solo un pequeño pueblo pesquero pobre. En ese momento, sus fuentes económicas principales eran tres. En primer lugar, la pesca de perlas y la pesca, que representaban el 80% de los ingresos totales. En segundo lugar, una pequeña cantidad de agricultura, cultivo de dátiles y ganadería, crianza de camellos. En tercer lugar, la actividad pirata. La historia de los EAU se remonta al siglo VII después de Cristo, cuando pertenecía al Imperio Árabe. En el siglo VIII después de Cristo, los EAU fueron gobernados por el Sultanato de Omán después de su independencia. A partir del siglo XVI, sufrieron invasiones sucesivas por potencias marítimas como Portugal y Holanda. Entrando en el siglo XVIII, el Sultanato de Omán sufrió repetidos disturbios internos. Los jefes de las tribus de la región de los EAU, cansados de estos problemas,
aprovecharon la oportunidad para proclamarse emires y establecer un régimen conjunto independiente. Emir es una palabra árabe que significa persona que conduce a otros, y es por eso que el jefe de cada emirato se denomina emir, debido a su ubicación geográfica estratégica cerca de Irán y situada en la entrada del Golfo Pérsico, siendo el único paso para acceder al Golfo Pérsico desde el exterior, pero con una débil capacidad económica. Los habitantes locales, además de pescar perlas y peces, se dedicaban a tiempo parcial a la piratería. En ese momento, tanto los barcos comerciales árabes como los europeos eran atacados y saqueados repetidamente por ellos, por lo que los CAU también eran conocidos como la costa pirata. Este comportamiento molestó mucho a la Compañía Británica de las Indias Orientales en su momento. Para garantizar la fluidez de la ruta marítima entre la India y Egipto, la Compañía Británica de las Indias Orientales envió tropas directamente para invadir el Golfo Pérsico y destruyó las fortalezas costeras de Ras Al Khaimah, Sharjah, Dubái y otras localidades. En 1820, los pequeños estados tribales locales se vieron obligados a firmar el Tratado General de Paz del Golfo Pérsico con Gran Bretaña. Y desde entonces, los CAU pasaron a ser una colonia británica. Bajo el dominio británico, Dubái, gracias a la cooperación comercial con la Compañía Británica de las Indias Orientales, se convirtió gradualmente en una ciudad-puerto comercial internacional de cierta envergadura. Pero los problemas de Dubái no terminaron ahí. A partir de 1930, afectada por la Gran Depresión económica estadounidense y la Segunda Guerra Mundial, el comercio global cayó en una depresión. Al mismo tiempo, los conflictos entre Dubái y Abu Dhabi fueron constantes, lo que hizo que la situación económica de Dubái, ya de por sí carente de recursos, se volviera aún más difícil. Para empeorar las cosas para Dubái, un japonés llamado Mikimoto logró la producción en masa de perlas cultivadas artificialmente. Además, con el impacto de las perlas de alta calidad de Sri Lanka y el hecho de que la India, que en ese momento era el mayor mercado de perlas, anunciara su independencia y aumentara los aranceles, la industria perlera de Dubái, que ya era débil, fue casi destruida. Hasta este punto de la historia, parecía que Dubái, un lugar periférico, no tenía posibilidades de recuperarse. Pero llegó un giro, se descubrió un líquido negro, el petróleo, en la región de Oriente Medio. Esto no solo cambió el sistema económico global, sino que también reescribió el destino de los CAU y Dubái. Incluso envolvió a todo Oriente Medio en una inestabilidad que ha durado casi un siglo. En 1859, el estadounidense Edwin Drake perforó con éxito un pozo de petróleo en el estado de Pensilvania, marcando el inicio de la industria petrolera moderna. En 1908, los británicos descubrieron el primer yacimiento petrolero en Irán, el yacimiento de Masjed Soleiman. Actualmente, por el contrario, Abu Dhabi, que está al lado de Dubái, tiene el yacimiento de Zakum, incluyendo reservas submarinas y terrestres, con un total de reservas superiores a los 92.000 millones de barriles, 23 veces más que las de Dubái, según el consumo global de petróleo en 2023. Solo el petróleo de Abu Dhabi sería suficiente para abastecer al mundo durante un año y medio. Al leer esto, quizás pienses que todas estas ganancias del petróleo llegan directamente al bolsillo del gobierno local, pero de hecho, en el pasado, los países de Oriente Medio obtuvieron muy pocas ganancias en el sector petrolero. Para conocer las razones específicas, puedes consultar mis videos anteriores, donde hay una explicación más detallada. Pero de todos modos, los recursos petroleros realmente ayudaron a los CAU a salir del dominio británico. En 1971, bajo el liderazgo del emir de Abu Dhabi, Zayed bin Sultan Al Nahyan, se estableció oficialmente Estados Árabes Unidos. Posteriormente, los CAU se unieron a la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP, maximizando aún más los beneficios del petróleo y sentando las bases para el desarrollo económico nacional. Antes de 1991, la producción diaria de petróleo de Dubái podía mantenerse en 300.000 barriles, pero después comenzó a descender constantemente y actualmente ha bajado a 50.000 barriles al día. En comparación, la producción diaria de petróleo de Arabia Saudita, al lado, puede alcanzar los 9 millones de barriles. Incluso Abu Dhabi, que está cerca de Dubái, tiene una producción diaria de petróleo de 3 millones de barriles. Sin embargo, Dubái, gracias a estos yacimientos petroleros limitados, obtuvo su primera fortuna, comenzó a construir escuelas, puertos, carreteras y refinerías, mejorando significativamente la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero estos ingresos petroleros no fueron suficientes para que Dubái viviéramos sin hacer nada, dependiendo completamente de ellos. Esto hizo que Dubái se diera cuenta temprano de la importancia del desarrollo sostenible, evitando cometer el mismo error que Venezuela, que dependió excesivamente del petróleo y sufrió una crisis económica. Por lo tanto, el hecho de que Dubái se haya convertido en un país desarrollado con un PIB per cápita superior a los $100.000 estadounidenses se debe al petróleo, pero no solo al petróleo. En los videos anteriores sobre Singapur, muchos usuarios comentaron en la sección de comentarios: con la ubicación geográfica de Singapur, cualquiera podría desarrollarla, pero, en mi opinión,
Tener un líder confiable y visionario es la clave, y esto es el segundo factor importante para el despegue económico de Dubái. Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum, el cuarto emir de Dubái, fue la figura clave que sentó las bases para el desarrollo de la ciudad, como miembro de la realeza con gran visión. Ya en la década de 1950, se dio cuenta de la importancia de la ubicación geográfica de Dubái. Una vez dijo una frase muy conocida: cuando la gacela se despierta por el sol, debe correr más rápido que el león más veloz. De lo contrario será devorada. Cuando el león se despierta, debe correr más rápido que la gacela más lenta, de lo contrario morirá de hambre. Ya seas un león o una gacela, cuando salga el sol, es mejor que comiences a correr. Esta frase es suficiente para demostrar que él entendía perfectamente la crisis económica que enfrentaba Dubái y la necesidad de una transformación. Por lo tanto, en ese momento, no dudó en pedir un préstamo de $500,000 estadounidenses a Kuwait para ampliar y profundizar la bahía de Dubái, de manera que pudiera acoger buques de hasta 500 toneladas de capacidad, lo que aumentó significativamente el volumen de carga del puerto. Posteriormente también colaboró con Gran Bretaña en el comercio de oro. Los bancos británicos enviaban oro por aire desde Londres a Dubái y luego lo vendían en el mercado callejero de Dubái a $35 estadounidenses por onza a comerciantes contrabandistas indios. Para 1966, Dubái se había convertido en el tercer mayor mercado exportador de oro, fuera de Londres, con una importación de oro de aproximadamente 4 millones de onzas. Esto no solo trajo a Dubái decenas de miles de millones de dólares estadounidenses en ese momento, sino que también impulsó el comercio de otras materias primas. Para 2024, Dubái se ha convertido en el segundo mayor centro de comercio de oro del mundo, con un total de exportaciones de oro de aproximadamente 46.8 mil millones de dólares estadounidenses, superando ampliamente a Londres. Solo el año pasado, el volumen total de comercio de oro de Dubái alcanzó los 129 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa el 15% de la cuota global de comercio de oro. Con el respaldo financiero, Rashid, apodo de Sheikh Rashid, comenzó a impulsar con fuerza la construcción de infraestructuras. Edificó plantas de tratamiento de agua potable, centrales eléctricas, carreteras, el puente Maktoum, y amplió el aeropuerto de Dubái, entre otras obras. Entre ellas, el puerto Rashid, construido en 1971, el primer puerto artificial de Dubái. Contaba con 21 muelles, pero a medida que aumentaban los ingresos del régimen conjunto de los CAU y se expandía la escala de extracción de yacimientos petroleros, un solo puerto ya no podía satisfacer la demanda. En 1979, Dubái lanzó otro gran proyecto, la construcción del puerto de Jebel Ali, un puerto de aguas profundas que aumentó el número de muelles a 66. Hoy en día, este puerto se encuentra entre los 10 principales puertos de contenedores del mundo, gracias a la expansión activa de Rashid. La población de Dubái saltó de 59 mil habitantes en 1968 a 278 mil en 1980. Con el crecimiento de la población y la escala industrial, Rashid introdujo un sistema de telecomunicaciones modernas. Estableció una infraestructura de comunicaciones que cubría toda la ciudad y al mismo tiempo invirtió en campos como las energías renovables y la infraestructura inteligente. Posteriormente, también mejoró el sistema de electricidad y desalinización de agua de mar, brindando a Dubái un suministro estable de electricidad y agua dulce. Hoy, estas instalaciones se han convertido en una de las centrales eléctricas de gas natural y una de las plantas de desalinización de agua de mar más grandes del mundo. Por supuesto, Rashid dedicó grandes esfuerzos a construir estas instalaciones no solo para servir a los puertos, sino también para planificar el desarrollo siguiente. Aunque los puertos de Dubái se encuentran en el cruce de los tres continentes de Asia, Europa y África, y en la entrada del Golfo Pérsico, existen numerosos puertos grandes en el mundo y los puertos de Dubái ya no tenían espacio para expansión. Por lo tanto, Dubái comenzó a impulsar que su sistema económico se desvinculara de la dependencia del petróleo y el comercio tradicional, dedicándose a crear un nuevo centro comercial global. Para convertirse en un centro comercial global, desde el punto de vista económico, primero se necesitan suficientes capitales y talentos. Es decir, atraer inversión extranjera y reclutar profesionales. Para países como Singapur, esto quizás no sea muy difícil. Por ejemplo, pueden lograrlo reduciendo aranceles, impuestos corporativos e impuestos a la renta personal. Pero no olvidemos que la mayoría de los árabes profesan el Islam, con muchas reglas religiosas. Por otro lado, la situación en Oriente Medio ha estado marcada por conflictos armados desde la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, para integrarse con el mundo, además de realizar cambios en el plano cultural, es necesario crear un entorno comercial favorable y estable, algo que cualquier país soberano debe hacer para desarrollar su economía, y Rashid lo entendió perfectamente. Primero, desde la década de 1970, Dubái abrió la educación para mujeres y permitió que participaran en el mercado laboral, un avance muy grande en el mundo musulmán. Por ejemplo, el gobierno iraní solo permitió a las mujeres manejar coches en 2018, mientras que en Dubái, las mujeres siempre han podido conducir libremente. Con esta medida,
Dubái pretendía transmitir al exterior el mensaje de que aquí hay un entorno amigable y la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Otro ejemplo, la doctrina islámica prohíbe el consumo de alcohol, por lo que la mayoría de los países árabes lo prohíben completamente. Pero Rashid sabía que los europeos y estadounidenses suelen tener la costumbre de beber alcohol, si viajan hasta Dubái para invertir, establecer fábricas y generar ingresos para la ciudad. Prohibir el alcohol sería claramente irrealista. Por lo tanto, Rashid estableció una regla: los extranjeros pueden beber alcohol libremente en lugares designados, sin restricciones al respecto. Hay otro ejemplo más: las razones de la inestabilidad centenaria en Oriente Medio, además de la lucha por los recursos petroleros, incluyen también los conflictos religiosos. Pero para integrarse con el mundo, Dubái permitió a los no musulmanes establecer lugares de culto en áreas específicas, incluyendo iglesias cristianas, templos hindúes e incluso sinagogas judías. Además, según la tradición islámica, se realiza la oración semanal mayor los viernes, por lo que el día de descanso tradicional era el viernes y se trabajaba el domingo. Hace 10 años, cuando tuve una entrevista en una empresa extranjera en Guangzhou, vi que incluso en el extranjero, cuando llegaba la hora de la oración, los empleados musulmanes se arrodillaban y oraban hacia la dirección de la ciudad santa de la Meca. Pero desde 2022, Dubái ajustó sus días de descanso a sábado y domingo, alineándose con la práctica internacional. En resumen, la Dubái actual, además de conservar los valores tradicionales centrales del Islam como el Ramadán, ha creado la imagen de una ciudad árabe moderna, la más abierta, libre y tolerante. Además, para facilitar la inversión y la vida de los extranjeros, Rashid estableció en 1985 una zona franca de 48 kilómetros cuadrados. La zona franca de Jebel Ali es la zona franca más grande de los EAU y de Oriente Medio, que contribuye con un quinto del PIB de Dubái, representa el 50% del total de exportaciones de la ciudad, atrae el 36% de la inversión extranjera directa de los EAU y crea alrededor de 160.000 puestos de trabajo en el país. En 2024, el volumen total de comercio de la zona franca de Jebel Ali alcanzó los 104.2 mil millones de dólares estadounidenses. El atractivo más fundamental de esta zona franca radica en su política fiscal. Los inversionistas extranjeros pueden disfrutar de un 100% de propiedad empresarial, el capital y las ganancias pueden entrar y salir libremente y no es necesario asociarse con socios locales. En un plazo de 15 a 50 años, solo se cobran tasas de registro empresarial y tasas de concesión, sin impuestos corporativos ni impuestos a la renta personal. Además, registrar una empresa en esta zona es extremadamente sencillo, todo el proceso se puede completar a través de Internet. De esta manera, Dubái atrajo a un gran número de empresas y emprendedores. Cuando se estableció la zona franca, solo había 19 empresas y hoy en día ha crecido hasta 9.500, entre las que se incluyen casi 100 empresas del ranking global 500 y más de 400 empresas chinas. Posteriormente, Dubái estableció 26 zonas francas similares como Dubai Internet City, Dubai Media City, el Centro Financiero Internacional de Dubái y Dubai Gold y Diamond Park, todas con una política de impuestos a la renta cero. Esta política fiscal tan favorable y abierta no solo atrajo una gran cantidad de capital, sino también a muchos magnates, como el multimillonario indio Mukesh Ambani y el futbolista David Beckham. La llegada de estos superricos no solo impulsó la economía turística, sino que también mejoró la credibilidad internacional de Dubái. Y para retener a estas personas, el sector inmobiliario, otra de las principales fuentes de ingresos de Dubái, Neche Ali, se desarrolló de manera espontánea. En 1999, el famoso Burj Al Arab Hotel en forma de vela comenzó sus operaciones con precios de habitación que oscilan entre 7.458 yuanes chinos y 300.000 yuanes chinos. En 2006, la Palm Jumeirah, una de las mayores obras de transformación terrestre del mundo, compuesta por 4 grupos de islas, Palm Jumeirah, Sewell, etc., fue oficialmente inaugurada. Puede albergar a 60.000 residentes con 12.000 viviendas privadas, más de 10.000 apartamentos y servicios complementarios que incluyen un hotel submarino, una pista de esquí interior y un parque temático del mismo tamaño que el centro de Dubái. En 2008, el Dubai Mall, el centro comercial más grande del mundo, fue inaugurado. Tiene una superficie construida de 830.000 metros cuadrados, con 1.500 tiendas y 16.000 plazas de estacionamiento en su interior. En 2010, el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, comenzó a operar. Cuenta con 1.000 apartamentos lujosos, y en su exterior hay 19 edificios residenciales, un parque de 2,5 hectáreas y un lago del Burj Khalifa de 12 hectáreas. En 2013, el Cayenne Tower, el segundo edificio más alto del mundo con una rotación de 90 grados, fue oficialmente construido. Tiene 456 apartamentos de lujo y todos los servicios complementarios necesarios como compras, salud, entretenimiento y ocio. Con residencias lujosas y confortables, un transporte conveniente y confortable también es indispensable. Por lo tanto, Dubái creó un sistema de transporte completo que incluye carreteras, metro, tranvía y autobuses. Conducir desde Dubai Marina hasta Palm Jumeirah solo tarda 1 hora.
El sistema de autobuses supersónicos puesto en marcha en 2014 reduce el viaje entre Dubái y Abu Dhabi a solo 30 minutos. Estas infraestructuras completas han hecho que Dubái figure entre las 10 ciudades más habitables del mundo. Por lo tanto, un gran número de magnates eligen invertir en el sector inmobiliario de Dubái o incluso emigrar directamente. Basta con invertir segundo millones de dirhams emiratíes, aproximadamente menos de 4 millones de yuanes chinos en Dubái para obtener una visa dorada de 10 años, que se puede renovar indefinidamente hasta finalmente obtener la residencia permanente, vivienda, comida, útiles y ropa de primera clase mundial, libertad física y financiera, y en comparación con Israel e Irán, que actualmente están inmersos en guerras. Dubái se erige como un oasis tranquilo en Oriente Medio. Esto es la razón por la que, como se mencionó anteriormente, más de 80.000 millonarios eligen Dubái, un número que supera ampliamente a Singapur. Por supuesto, durante estos años, Dubái ha invertido sin escatimar costos en la construcción de diversas edificaciones lujosas. Y tiene otro objetivo importante, la promoción. Cuando se habla de China, la mayoría de la gente piensa en la Gran Muralla y el Palacio Imperial. Cuando se habla de París, en el romanticismo y la Torre Eiffel. Cuando se habla de Venecia en la Ciudad de Agua. Cuando se habla de Las Vegas en la Ciudad del Juego. Entonces, ¿cómo definir a Dubái? Desierto petrolero es claramente inadecuado. Por lo tanto, Dubái optó por un enfoque diferente, construir el edificio más alto del mundo, la mayor isla artificial, el lago de agua dulce artificial, la pista de esquí artificial, sin importar qué tan irracionales sean estos proyectos desde el punto de vista de la utilidad. Cuanto más irracionales son, más llaman la atención y más fácilmente se convierten en etiquetas, en la memoria de la gente, aunque cada uno de estos proyectos cuesta miles de millones de dólares. Desde el punto de vista económico, la inversión y el retorno suelen no ser proporcionales, incluso pueden no ser rentables, pero desde el punto de vista de la construcción de la imagen de la ciudad, sí valen la pena. Además, Dubái también busca embajadores en todo el mundo, emite anuncios promocionales de la ciudad y organiza diversos eventos deportivos de nivel mundial, como el Gran Premio de Fórmula 1, torneos de tenis, el Mundial de Carreras de Caballos, etc. Estas medidas no solo le han traído ingresos turísticos a Dubái, sino que también han aumentado significativamente su exposición internacional y su atractivo. Hoy, cuando se menciona Dubái, la primera impresión de la gente es inevitablemente rico y ostentoso, lujoso y moderno. Pero detrás de este lujo, brillo y libertad también es fácil que surjan problemas y se oculte un lado oscuro que no quiere ser visto, desde el punto de vista económico. El primer problema grave derivado de políticas excesivamente laxas y libres es el lavado de dinero. Aunque Dubái ha promulgado oficialmente algunas leyes y regulaciones contra el lavado de dinero, en la práctica, nunca hemos visto en las noticias casos de investigación y sanción relacionados en la ciudad. En mis videos anteriores sobre el lavado de dinero, mencioné las técnicas de lavado de dinero con oro en Dubái. Aquí hay otro ejemplo sencillo y directo. Algunas personas ingresan a Dubái con grandes cantidades de efectivo desde el aeropuerto de Heathrow, Londres, dado que el aeropuerto de Heathrow no inspecciona el efectivo que se lleva al salir y Dubái no verifica el efectivo que ingresa. Estas personas pueden entrar a Dubái con orgullo, con el efectivo y luego depositarlo en bancos o usarlo directamente para comprar activos como propiedades o oro. Otro ejemplo, algunos líderes del sector de las criptomonedas han trasladado sus empresas a Dubái y la razón es obvia. Además, Dubái en sí está promoviendo la construcción de una ciudad digital, por lo que el gobierno naturalmente cierra un ojo y abre el otro. After all, al final del día, también se beneficia de ello. Sin embargo, en los últimos años, debido a la presión global contra el lavado de dinero, Dubái ha adoptado medidas más estrictas al respecto, pero en general, sus políticas económicas siguen siendo relativamente laxas y libres. Por otro lado, quienes construyen y mantienen esta ciudad lujosa son una gran cantidad de trabajadores extranjeros, que han pagado un precio extremadamente alto. Es importante saber que, en Dubái, la población local solo representa el 10%, mientras que el 90% restante proviene de países como la India, Pakistán, Bangladesh y Filipinas. Estas personas llegan a Dubái con la expectativa de ganar ingresos más altos, pero más del 80% de ellos ha sufrido graves violaciones de derechos humanos, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de 2022. El 73% de los trabajadores tienen su pasaporte retenido por el empleador desde el primer día de trabajo. Sin el consentimiento del empleador, no pueden cambiar de trabajo ni salir del país. Si incumplen esta regla, se les considera culpables de fuga y enfrentan prisión. Solo esta norma otorga al empleador un poder de decisión enorme y facilita la explotación de los trabajadores. Por ejemplo, una enfermera filipina fue demandada por su empleador por renunciar a su trabajo, lo que la obligó a quedarse retenida en Dubái durante 3 años sin poder regresar a su país. Otras situaciones como el retraso en el pago de salarios, condiciones de vivienda extremadamente precarias, falta de cobertura médica, necesidad de pagar por propios medios los gastos de accidentes
laborales, falsificación de horas de trabajo y acoso sexual son cosas cotidianas entre los trabajadores extranjeros. Muchos trabajadores son obligados a trabajar más de 12 horas al día y a asistir a trabajar 30 días al mes, soportando una carga laboral intensa, especialmente los obreros de la construcción, quienes suelen trabajar en entornos con temperaturas de hasta 55 grados Celsius. Según cálculos, cada año miles de trabajadores extranjeros mueren por golpe de calor. Datos de la Embajada de la India indican que alrededor de 1 millón de trabajadores indios en los EAU tienen pensamientos suicidas cada año. De hecho, el problema de los derechos humanos de los trabajadores extranjeros no es exclusivo de Dubái. Existe un fenómeno similar en todos los EAU e incluso en toda la región de Oriente Medio. Hasta 2017, ante la presión de la comunidad internacional, los EAU finalmente implementaron medidas de reforma como establecer que los trabajadores tengan al menos un día de descanso a la semana, prohibir el trabajo al aire libre durante las horas del mediodía en verano y fijar un salario mínimo mensual de 2.000 dirhams emiratíes. Sin embargo, hasta la actualidad, estas medidas no se han aplicado por completo, incluso si se ejecutaran estrictamente con el nivel de precios de Dubái. Este salario solo es suficiente para cubrir las necesidades básicas de alimento y alojamiento. Lo más frustrante es que, incluso si sufren violaciones de derechos humanos, estos trabajadores carecen de canales efectivos para defender sus derechos, ya que el derecho y los recursos sociales de Dubái suelen favorecer a los residentes locales. Esta es la cara oscura poco conocida detrás de la ciudad de ensueño que es Dubái. Además, incluso si eres un ejecutivo de una empresa multinacional que ha comprado propiedad en Dubái y se ha convertido en residente local, si un día no puedes pagar tus deudas, serás prohibido de salir del país, incluso enfrentarás prisión porque en el derecho de Dubái no existe el concepto de quiebra. Un emigrante canadiense 11 dijo sobre Dubái: no es una ciudad en absoluto, sino una estafa. Te atraen con la idea de que es una metrópolis moderna, pero detrás de esa apariencia hay un régimen autoritario de la época medieval. En este aspecto, Singapur es mucho más justa e imparcial que Dubái e incluso todos los EAU. En contraste marcado con los trabajadores extranjeros, los residentes locales de Dubái disfrutan de beneficios excesivos, reciben gratuitamente tierras asignadas por el gobierno o incluso viviendas regaladas directamente por él. Los costos de educación, salud y pensiones son cubiertos completamente por el Estado. En materia de empleo, los locals también tienen privilegios. El gobierno de los EAU exige que las empresas privadas contraten un porcentaje determinado de residentes locales, aproximadamente entre el 4% y el 8%. Por lo tanto, casi todas las empresas tienen varios empleados locales musulmanes vestidos con la túnica blanca tradicional, quienes son como mascotas. No solo tienen mejores beneficios, sino también salarios más altos, que suelen oscilar entre 5.000 y unos $5,000 estadounidenses al mes. Sin embargo, el salario de los trabajadores extranjeros es solo una décima parte del de los locales, y el mínimo es de $2.000 estadounidenses al mes. Por lo tanto, no creas más en los rumores que dicen que lavando platos en Dubái se gana $5.000 o $6,000 al mes. Si realmente existiera un trato así, no llegaría a los trabajadores extranjeros comunes. Hasta aquí, alguien podría preguntar: Dubái no tiene grandes exportaciones de petróleo, no cobra impuestos altos y además invierte cantidades enormes en edificios lujosos e infraestructuras. ¿Cuál es la fuente principal de ingresos del gobierno? La respuesta está oculta en la estrategia de marketing que Dubái ha implementado en los últimos años. Gracias a inversiones continuas y costosas, Dubái ha logrado imprimir profundamente etiquetas como modernidad y lujo en la percepción de la población global. Y con esto ha impulsado otra de sus industrias pilares, el turismo. Según datos de 2023, los ingresos totales del turismo en Dubái alcanzaron los $36.3 mil millones estadounidenses, lo que representa el 23,7% de los ingresos fiscales. Cada año recibe más de 16 millones de turistas internacionales, convirtiéndose en la tercera ciudad turística más importante del mundo. La aerolínea Emirates transporta 50 millones de pasajeros al año y el 60% de los pasajeros en tránsito eligen quedarse en Dubái durante alrededor de 2 días. Estos contribuyen al 62% del volumen de ventas del Dubai Mall, y solo el consumo de artículos de lujo alcanza los $4.7 mil millones estadounidenses. Además, los ingresos por bienes raíces, hoteles, tasas de despegue y aterrizaje en aeropuertos y tasas de atraque en puertos también son fuentes importantes de ingresos para el gobierno de Dubái. Lo particular de Dubái es que más se asemeja una empresa administrada por una familia. Por ejemplo, Emirates pertenece a la familia Mektoum de Dubái, que también invirtió una gran cantidad de dinero en la compra de 123 aviones Airbus A380, conocidos como el Rolls-Royce de la aviación. Asimismo, la mayoría de los grandes proyectos de desarrollo inmobiliario son construidos con deudas contraídas por el gobierno, ya sean trabajadores extranjeros, empleados locales mascota o inversionistas extranjeros. En esencia, todos trabajan para la familia del emir. La mayor parte de los beneficios que generan terminan llegando al gobierno de Dubái.
que a su vez usa estos fondos para crear más proyectos lujosos y aumentar aún más la tensión internacional. Tomando el Burj Khalifa como ejemplo, su costo de construcción fue de 1.5 mil millones de dólares estadounidenses, pero en solo 10 años generó 12 mil millones de dólares estadounidenses en ingresos turísticos para Dubái. Sin embargo, este modelo de participación directa y profunda del gobierno en la economía permite obtener ganancias rápidas cuando la situación económica global es favorable, pero también hace que sea más vulnerable a crisis cuando la economía sufre fluctuaciones. Por ejemplo, antes del estallido de la crisis financiera global de 2008, la deuda de Dubái alcanzó los 80 mil millones de dólares estadounidenses. Después del estallido de la crisis, Dubái se enfrentó inmediatamente a un problema de falta de flujo de efectivo. Finalmente, fue Abu Dhabi, el país rico en petróleo, quien le ayudó, le prestó 10 mil millones de dólares estadounidenses y le brindó garantías, salvando a Dubái de la crisis en 2013 y 2018. Dubái también enfrentó riesgos similares debido a fluctuaciones económicas. Actualmente, Dubái parece tener un éxito arrollador, pero en realidad enfrenta muchos desafíos graves: la intensificación de la desertificación, la escasez extrema de agua, el hundimiento continuo de las islas artificiales, la dependencia excesiva de la economía en el sector inmobiliario y las finanzas, la dependencia de importaciones para la mayoría de los bienes, la estructura demográfica unidimensional, además de riesgos geopolíticos, especialmente la deterioración de la situación en el Golfo. En mi opinión, los dos desafíos centrales que enfrenta Dubái actualmente son, por un lado, la competencia y, por otro, la guerra. Primero, la competencia. La competencia de otras ciudades o países de Oriente Medio es cada vez más intensa. El desarrollo económico de toda la región ha dependido durante mucho tiempo del petróleo como pilar fundamental, pero con el rápido desarrollo de la industria de energías renovables, la optimización de la estructura energética global avanza más rápido de lo esperado. Si no se realizan transformaciones a tiempo, estos países dependientes del petróleo podrían volver a la época en que se criaban camellos. Por lo tanto, todos los países de Oriente Medio están invirtiendo todo su esfuerzo y grandes sumas de dinero en la creación de ciudades del futuro, aprovechando sus recursos actuales para avanzar en la transformación. Países como Arabia Saudita, Qatar y Kuwait han estado promocionando activamente la renovación urbana en los últimos años, construyendo proyectos más extravagantes, lujosos y polémicos que los de Dubái. Segundo, la guerra. Este es un mal crónico que afecta a Oriente Medio desde hace siglos. No importa que tan brillante o lujosa sea una ciudad, si es cubierta por el fuego de la artillería, finalmente se convertirá en ruinas. Esta es una de las razones por las que países de Oriente Medio como Arabia Saudita se han convertido en socios importantes de China. Necesitan urgentemente cooperaciones externas estables para ganar tiempo para su transformación. De hecho, el modelo de desarrollo económico de ningún país se puede replicar. Al igual que China, aunque ha enfrentado bloqueos externos durante mucho tiempo, logró lograr un auge económico. Si otro país intentara hacerlo, no necesariamente lo conseguiría. Por lo tanto, adaptarse a las condiciones locales y a las circunstancias de la gente es el camino correcto para el desarrollo. Si tuvieras que elegir emigrar, ¿elegirías Singapur o Dubái? Bienvenido a dejar tu respuesta en la sección de comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.